Mi investigación de la clase Cristianismo, Espacios Sagrados, Imágenes Divinas me ha llevado a dos grandes personajes de la historia. Dos personajes que una noche se durmieron y soñaron. El sueño que cada uno de ellos tuvo cambió el rumbo del cristianismo y la historia de la humanidad para siempre. Una de estas figuras sería Constantino el Grande, emperador de Roma. Constantino entra a la escena pública de Roma cuando hay mucha confusión. Para el siglo IV de nuestra era, Roma ha crecido enormemente y con ella sus problemas. Tanto así que a finales del siglo III, el emperador Diocleciano decide que se necesita a más de un gobernante para dirigir el imperio y crea una forma de gobierno que se va a llamar tetrarquía, en la que había dos Augustos y dos Césares, un par en Oriente y otro par en Occidente. Piénsalo como dos emperadores con sus viceemperadores. Y esta fue una receta perfecta para el conflicto. El padre de Constantino era uno de estos Augustos y al morir a principios del siglo IV de nuestra era, en el año 306, Constantino, su hijo, es proclamado por las tropas de su padre el nuevo Augusto. Pero resulta que en otras partes del imperio, los otros que ocupaban el cargo de César o de viceemperadores también fueron proclamados emperadores por su parte. Entre ellos había un hombre llamado Maxentius. Y así empieza un conflicto de 20 años que no culminaría sino hasta la famosa batalla del puente de Milvio, un puente que sigue en pie en Roma sobre el Tíber y que puedes visitar. En esta batalla, Constantino vence a Maxentius y se hace emperador único y absoluto del Imperio Romano. Ahora, aquí viene la parte del sueño que les hablaba. De acuerdo a la historia que nos cuenta un hombre de la iglesia llamado Eusebio de Cesarea, la noche antes de esta decisiva batalla, el 28 de octubre del año 312, Constantino tiene un sueño. Y en este sueño, el emperador ve una cruz que flota en el aire y que viene acompañada de una voz que le dice: "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Al despertar Constantino, pues manda a que todos sus oficiales y legionarios romanos pinten en sus escudos el cristograma, que forma una cruz compuesta por las letras griegas G y Rho, que son las iniciales de Cristo en griego. Y al ganar la batalla, Constantino hizo lo que todos los emperadores romanos habían hecho antes que él, que era honrar al Dios que les había dado el triunfo. En este caso, el Dios de los cristianos. Solo que este Dios no era como los otros. Los cristianos no estaban de acuerdo con agregar a su Dios al panteón con todos los demás. Para ellos, este era el único y verdadero y no compartía el puesto con nadie más. Y pues fue cuestión de tiempo para que los cristianos primero dejaran de ser perseguidos y después se hiciera el cristianismo la religión oficial del imperio, acabando así con siglos y siglos de politeísmo. Aún así cuenta la historia que Constantino no se convierte al cristianismo sino hasta su lecho de muerte. Sin embargo, Helena, su madre, sí que era cristiana. Esta emperatriz, conocida como Helena de Constantinopla o Santa Helena, decide viajar a Tierra Santa, a conocer todos estos lugares de los que hablaban los cristianos, los lugares históricos de la vida de Jesús. Esta no era tarea fácil porque Jerusalén había sido completamente arrasada por los romanos en el año 70, alrededor de 40 años después de la muerte de Jesús. De la ciudad donde había estado Cristo quedaba muy poco. Sin embargo, quedaba la tierra que había recibido sus pasos, y quedaba la colina donde había sido crucificado, y quedaba el sitio donde había sido sepultado, y tras todo eso iba Helena. Se tenía cierta idea de dónde estaban estos lugares sagrados por diferentes razones, principalmente porque eran los sitios que los cristianos visitaban por costumbre desde el primer momento. Y es que esta fue una religión muy perseguida y en ocasiones terriblemente reprimida, pero nunca aniquilada. Y desde el principio hubo comunidades de primeros cristianos en Jerusalén y en otros sitios de Tierra Santa que habían hecho tradición de visitar estos lugares específicos.
Y la segunda razón es que en el año 135 el emperador romano Adriano había mandado construir un gran templo dedicado a la diosa Venus sobre el lugar preciso donde Jesús había sido crucificado, sepultado y, de acuerdo a la creencia cristiana, resucitado de entre los muertos. Según las palabras de Eusebio de Cesarea, Adriano construyó este templo con la intención de enterrar para siempre la cueva en la que Jesús había sido enterrado. Y sin darse cuenta, lo que hizo fue preservar y marcar puntualmente este lugar sagrado. Con estas coordenadas contaba Helena para seguir las huellas de Jesús. Lo primero que hizo la emperatriz fue mandar a demoler el templo de Venus para hacer una iglesia en este sitio. Una iglesia que tampoco es la que vemos hoy en el Santo Sepulcro, porque Jerusalén ha visto muchas guerras en su historia. Pero Helena estaba específicamente interesada en encontrar las reliquias asociadas a la pasión de Cristo. La cruz, los clavos, la manta con la que había sido envuelto su cuerpo, el sudario y objetos santos y místicos que pudiera llevarse con ella de regreso a Constantinopla y a Roma. Y para hallar todos estos tesoros, no contaba la santa con muchos datos, pero contaba con sus sueños. Quiero hablar de esta parte de nuestra historia a través de esta preciosa pintura de Paolo Veronese. Veronese fue, junto con Tiziano y Jacopo Tintoretto, uno de los 3 grandes artistas del Renacimiento veneciano, y pinta este maravilloso lienzo en el año 1570. La obra se titula El sueño de Santa Elena y se encuentra hoy en el National Gallery de Londres. Aquí Veronese tiene un reto importante. Debe representar el sueño de alguien soñándolo. La composición de la obra, además de ser hermosa, es crucial para el tema, aunque lo cierto es que no podemos darle el crédito completo a Veronese, porque aparentemente el artista se basa en un grabado de la época que a su vez usa un dibujo de Rafael como modelo. Y lo que tenemos es una composición más bien sobria, con mucho sentido de la geometría y del orden, lo cual no es sorprendente viniendo de Rafael y del Alto Renacimiento. Vemos una gran ventana abierta que forma un cuadrado, pero en lugar de ver a través de la ventana al mundo exterior, lo que vemos es una ventana que se abre hacia lo profundo del interior del sueño de Helena. Este sueño toma lugar en un espacio beige con tintes dorados, donde hay 2 preciosos angelitos cargando una cruz que se antoja demasiado grande para ellos, demasiado maciza, demasiado pesada, una cruz muy sólida, que no es una cruz para jugar, es muy real, una cruz para ser cargada por un hombre. Con un acento en la materialidad y con una calidad muy física, la cruz contrasta con las figuras juguetonas y un tanto etéreas de los angelitos. Y cuenta la leyenda que Santa Elena tuvo un sueño. Este sueño le reveló el lugar donde estaba enterrada la vera cruz, la cruz verdadera en la que Cristo mismo había sido crucificado y que había estado enterrada por siglos. Y esta es la escena que nos pinta Veronese y representa el momento del sueño de Helena con cierta elegancia, con cierto donaire. Hay realeza en la figura, lo cual nos recuerda que Veronese es el pintor de la Venecia del Renacimiento, de la Venecia de la opulencia suntuosa y magnificente. Los pintores venecianos eran conocidos y reconocidos por ser extraordinarios coloristas. Y Veronese hace honor a esta fama con una obra que despliega una maravillosa armonía de verdes serenos, templados, dorados cálidos, con destellos naranjas y rosados cargados, que contrastan con el frío de la piedra y ese cielo neutro que sirve de telón de fondo del sueño de la emperatriz. El brochazo de Veronese es francamente seductor.
Aún desde lejos se aprecia la pincelada suelta que hace resaltar los reflejos de las prendas que lleva puesta la santa, así como los pliegues profundos de su vestido. Con una paleta más bien reducida, Veronese se crea una figura llena de brochazos sueltos y sensuales que contrastan con la arquitectura rectilínea donde reposa la figura de Elena. Y no recuerdo que volvamos a ver brochazos así de sueltos hasta casi 80 años después, con un Velázquez ya tardío. Los trazos y las pinceladas en esta obra compiten en protagonismo con el color y la composición. Fíjate, por ejemplo, en los reflejos blancos entre la manga y la capa de Elena que se arremolinan diseñando estos hermosos arabescos. Veronese juega con los contrastes de la pintura, la brocha suelta contra lo concreto de la arquitectura, el sueño y la realidad, lo físico y lo intangible. La pintura es maravillosa y la leyenda y la historia detrás de ella simplemente fascinantes. Y para saber más de este tema, ve e inscríbete a mi clase Cristianismo, Espacios Sagrados, Imágenes Divinas y encontrarás el link en el perfil de mi cuenta.